Con el alma limpia de odios, el corazón henchido de compasión y la mente clara, hemos venido a decirles que la familia López Nieto, integrada por mi madre Dilianelli Tobón, mi esposa Silvia Patricia Nieto, mis hijos Lucas Guillermo y Sergio Alejandro López Nieto y yo, los hemos perdonado. No una vez, ni 7 veces 7, sino 70 veces 7, que en lenguaje cristiano significa siempre, como enseña Jesús en la parábola del perdón. Nuestro perdón es un perdón sincero y generoso, que nació de nuestras convicciones cristianas y a través del cual logramos liberarnos del dolor y de la indignación. Perdonamos para no seguir secuestrados por el odio, que es el peor de todos los secuestros. El perdón nos ayudó también a intentar reconstruir nuestras vidas y a sanar las heridas que nos dejó el injusto secuestro al que fui sometido durante 7 largos años. Con esto quiero decirles que hemos perdonado, pero sin olvidar lo que pasó. Las infamias hay que recordarlas y hay que difundirlas para que queden grabadas en la memoria colectiva y nunca más se repitan con otras víctimas. En lo que a mí respecta, además de víctima, tengo la calidad de testigo, de único testigo con vida del cautiverio a que fuimos sometidos los 12 diputados secuestrados por las FARC. Por lo tanto, llevo también sobre mis hombros la enorme responsabilidad de mantener viva la memoria de mis compañeros y de trabajar sin descanso en la construcción de una cultura del perdón que nos permita avanzar hacia la verdadera reconciliación de los colombianos. Tal como ellos lo anhelaban y como 1000 veces me lo dijeron en sus memorables y profundas reflexiones, que se constituyeron en la única expresión de libertad que tuvimos durante el secuestro. Estoy seguro que todos ellos, allá en la eternidad, hoy se sienten orgullosos de sus familiares, no solo por el inmenso amor demostrado durante todos estos años, sino porque han interpretado fielmente su pensamiento al seguir trabajando y aportando desde distintos ángulos y de diversas formas de pensamiento a la reconstrucción moral de nuestro país, convirtiéndose en un ejemplo de perdón, de reconciliación y de grandeza y de integridad moral, de esa grandeza e integridad moral que tanto requiere nuestro país y nuestra sociedad al portas del posconflicto. También quiero decirle a Colombia que la muerte de mis compañeros, de Juan Carlos Narváez Reyes, de Francisco Javier Giraldo, de Jairo Javier Hoyos Salcedo, de Carlos Alberto Barragán López, de Ramiro Echeverry Sánchez, de Carlos Alberto Charri Quiroga, de Héctor Fabio Arismendi, de Alberto Quintero Herrera, de Edison Pérez Núñez, de Naciancén Orozco y de Rufino Varela, no fue ni será en vano. Todos ellos entregaron su vida a la construcción de una mejor sociedad. Valga recordar que a partir de la noticia de su vil asesinato, los colombianos salieron por millones a las calles a gritar "no más FARC". La indignación de los colombianos se expresó en adjetivos como terroristas, criminales, asesinos, y con ese repudio generalizado legitimaron y validaron el discurso oficial que por entonces incitaba al odio y a la eliminación militar del adversario como única fórmula posible para terminar el conflicto armado colombiano. Estoy seguro que ese rechazo social y político finalmente fue lo que hizo entender al secretariado de las FARC que el secuestro se les había convertido en una estrategia fallida, en un verdadero boomerang que acabó con el poco respaldo popular que tenían y les demostró que el ejercicio de la violencia jamás les daría éxito a su lucha. Estoy convencido que la masacre de los diputados del Valle le hizo más daño a las FARC que todas las bajas que le haya propiciado el Ejército Nacional en 50 años. En mi humilde criterio, considero que esa es la principal razón por la cual aceptaron las FARC sentarse en La Habana, por la cual firmaron el acuerdo de paz y la razón por la cual
hoy están aquí sentados en un acto de gallardía pidiendo perdón a sus víctimas. Y en ese orden de ideas, repito, el asesinato de mis compañeros no ha sido en vano, porque aportó y seguirá aportando a la paz de Colombia. Quiero confesarles que para mí y para mi familia ha sido muy difícil ser el único sobreviviente de una masacre tan horrible. Después de un largo secuestro de 7 años, atreverme a hablar de perdón y de reconciliación en una sociedad polarizada y enferma de violencia, que periódicamente requiere de chivos expiatorios en quienes vaciar todo ese odio para compensar su indignación, me costó que me pusieran preso, que me tacharan de guerrillero, que me acusaran de los peores delitos, que me exhibieran ante el mundo como el peor delincuente del país, y cargar con todo ese odio que la sociedad tenía y aún les tiene a las FARC. Y me correspondió llevar injustamente una carga y una responsabilidad que era exclusivamente de ustedes. Esa carga y esa responsabilidad que nunca ustedes asumieron y que solo lo han hecho el día de hoy. Con la ayuda de Dios, con nuestra dignidad de alto y con la fuerza moral de nuestra inocencia, ganamos la batalla por nuestra vida, por nuestra libertad, y hoy seguimos dando la batalla por nuestra dignidad y nuestro buen nombre. Por esta razón acepto el perdón solicitado por las FARC, no sin antes recordarles que la verdad es la mayor y la más importante medida de reparación para las víctimas. Si ustedes hubieran asumido la responsabilidad por el asesinato de mis compañeros y hubieran contado toda la verdad al país, a mí jamás me hubieran puesto preso y habrían aliviado la carga de la incertidumbre y la duda de muchos familiares y de muchos colombianos, evitando también tanta injuria y tanta calumnia de revictimización y pérdida de oportunidades que nos han causado en distintas esferas. Por eso valoro, repito, el acto de gallardía que han tenido hoy. Esperamos que la generosidad de las víctimas sea retribuida con verdad y con el compromiso real e inquebrantable de renunciar para siempre al uso de la violencia de las armas para ejercer la política, que reparen integralmente a sus víctimas y que ayuden con recursos económicos a la reconstrucción de este país que ustedes ayudaron a destruir. Gracias a los acuerdos de paz, quienes cometieron el crimen de guerra de asesinar a sangre fría a mis compañeros asambleístas no irán un solo día a la cárcel. Tengo que confesar que me costó mucho trabajo aceptar que así fuera, pero comprendí que en las actuales circunstancias era mejor renunciar a ese derecho a que se hiciera justicia retributiva a cambio de evitar más muertes inútiles, más barbarie, más crueldad, más dolor, y comenzar a construir el camino hacia una paz estable y duradera. Ese fue el mejor acuerdo posible que podía lograrse dadas las condiciones históricas, y por esa razón hemos salido a respaldarlo con todo nuestro esfuerzo y con toda nuestra vitalidad. He dicho que el perdón que hemos otorgado es un perdón cristiano, por lo tanto incondicional. Sin embargo, como ciudadanos nos abrogamos el derecho inalienable a exigir la verdad. El perdón no implica renuncia a la exigencia de verdad. Por eso a partir de ahora queremos de ustedes respuestas sinceras y ciertas. Queremos que cuenten toda la verdad sobre los crímenes que se les han endilgado, porque la verdad, repito, no es solamente la mayor medida de reparación, sino la principal garantía de no repetición para las víctimas. La verdad que ustedes digan sobre el secuestro de los diputados y quienes lo llevaron a cabo también permitirá aclarar la situación de una persona inocente que lleva 13 años privada de su libertad, acusado de integrar el grupo de captores. Se trata del señor Héctor Fabio Mazuera, a quien nunca vi durante el secuestro, pero que en manos de la fatídica Fiscalía 38 terminó víctima de una larga e injusta condena. Yo los exhorto hoy a que sin ninguna demora hagan un pronunciamiento público y aporten los elementos necesarios para que la justicia reverse esta ignominiosa condena al señor Mazuera, quien está preso en la cárcel de Palmira, de una familia humilde. Conozco todo su expediente, todo ese dolor, y me duele enormemente que continúe preso injustamente por un delito que no cometió.
quiero decirles que llegó la hora del perdón, pero también llegó la hora de la verdad. No podemos saltarnos este eslabón sin el cual el perdón quedaría huérfano de sentido. Desde este momento ustedes escucharán a lo largo y ancho del país el reclamo de verdad de muchas otras víctimas. Nada nos va a silenciar a las víctimas, y estoy hablando no solamente de las víctimas de las FARC, sino las víctimas de todos los grupos armados ilegales y las víctimas del Estado, que también han causado muchísimo daño. Nada obligará a olvidar a nuestros muertos. Mis compañeros diputados seguirán viviendo en el corazón de los vallecaucanos. Todos los familiares somos absolutamente conscientes de que hoy termina esta dolorosa página que bien nos hubiéramos ahorrado tanto dolor, tanto sufrimiento, si a Uribe y a las FARC les hubiera dado la gana de hacer el acuerdo humanitario. No lo hicieron. Sin embargo, nosotros plenamente conscientes de que hoy termina, hoy pasamos una página como víctimas y arrancamos una página donde vamos a estar unidos, reclamando justicia, trabajando en la construcción de una cultura del perdón que permita la reconciliación, trabajando y hasta siendo capaces de entregar nuestras vidas para que no se repitan hechos vergonzosos en la historia de Colombia como el asesinato de la Unión Patriótica. Con esto queremos decirles que como demócratas, como cristianos, vamos a trabajar por el respeto absoluto al otro, por la construcción del perdón, una práctica sincera del perdón que nos permita la reconciliación, para que ustedes nunca los maten, para que ustedes les respete su vida, para que el Estado les garantice seguridad, para que la gente entienda que en este país tenemos que caber todos y tenemos que construir este país entre todos, respetando las diferencias ideológicas y de pensamientos. Es muy importante que el victimario pida perdón. El perdón ciudadano empieza allí. Nosotros ya hicimos el perdón individual y el perdón cristiano. Ahora, como constructores de paz, vamos a trabajar por ese perdón ciudadano que es indispensable para lograr la reconciliación de los colombianos. Muchísimas gracias.